Lo único que faltaba. Ahora resulta que Himawari puede usar la Biyudama a los 2 minutos de haber conocido a Kurama. Y bueno, Boruto tiene que desaparecer. Esta serie no da para más, es un desastre. Nah, no se crean. No voy a ser tan duro con Boruto. Respeto mucho cómo la serie, o mejor dicho, el protagonista se levantó y está haciendo que este manga del que todos se burlaban esté hace meses en el puesto 1 de Manga Plus. Pero bueno, como en otros videos hablé muy bien de Boruto, esta vez voy a tocar un tema polémico entre los fans. La Biyudama de Himawari que, una vez más, sin el contexto adecuado, deja en total ridículo el camino hecho por el verdadero e histórico protagonista de la franquicia, su padre, Naruto Uzumaki. Hablemos de si tiene sentido o no. En el capítulo 11 de Tsu Blue Vortex, a los 30 segundos de haber saludado a Kurama por primera vez, quien aparentemente renació dentro de Himawari, en plena pelea contra Hura, un bicho humanoide superpoderoso nacido del Yubi, Himawari le lanzó una Biyudama. Es un montón, sí, lo sé, pero aunque les parezca una locura que además de indignarlos les enervó la sangre como buenos fans de Naruto, la icónica técnica de los Bijus en Hima a los segundos de enterarse que tiene un monstruo en su interior sí puede explicarse. Lo voy a explicar rápido porque igualmente quiero opinar sobre el hecho de que haya realizado la Biyudama, al margen de si tiene sentido o no. Desde la primera conversación que Hima tuvo con Kurama, este último dejó bien en claro que la compatibilidad que él tenía con la Uzumaki era incluso más grande que la que tuvo con su padre Naruto y cualquier otro predecesor. Además de esto, el mismo Hura da a entender que Himawari no es una Jinchuriki. Muchos fans se enojaron porque decían que a Naruto le costó mucho hacer la Biyudama estando con Kurama, pero esto pasaba porque en aquel entonces Kurama era el enemigo de Naruto. Incluso con el rubio dominando su poder, Kurama atentaba contra él. Cuando Naruto quiso hacer la Biyudama contra el tercer Raikage y fracasó, no dominaba todo el poder del Kyuubi, solo una parte. Luego, cuando lo liberó y ambos hicieron las paces, al poco tiempo, horas, Naruto podía hacer la Biyudama, tanto en su versión del Kyuubi al 100% como en su transformación de modo chakra. En términos de tiempo, a Naruto, una vez hechas las paces con Kurama, le tomó unas cuantas horas hacer la Biyudama, pero a Hima solo unos minutos. Esto por la explicación de la compatibilidad. Esto no me lo estoy inventando, está en el manga, es simplemente repasarlo y listo. Pero bueno, habiendo explicado esto, aún queda la parte de que igualmente cayó mal la Biyudama en Hima de forma tan prematura. Siendo sincero, a mí también me cayó un poco pesado porque si bien entendí que tenía lógica, al mismo tiempo entiendo que hay fans que no se acuerdan de absolutamente todo lo que pasó en la historia y obvio, les va a caer mal. Entonces lo tomé como un intento de fastidiar al fandom de la vieja escuela, es decir, a los fans de Naruto, quienes terminaron creyendo, y con un poco de justificación por lo que dije antes, que Himawari haciendo la Biyudama era un insulto y una burla al camino realizado por el verdadero prota. La realidad es que no. O sea, si bien es medio tirar un poco de arena, el hecho de que Hima haya usado la Biyudama creo se usó como un recurso para alargar la pelea entre ella y Hura, que de por sí fue muy corta. A puño limpio, Hima no podía hacer nada. Impactó 2 golpes contra Hura, quien estaba holgazaneando, y luego le lanzó una Biyudama para que este termine poniéndose serio y demostrar de lo que realmente es capaz. Hasta diría que, además de alargar la pelea, la Biyudama fue utilizada como un medio para generar interacción entre ambos y darle más visibilidad al Shinju, quien es el actual antagonista. Pero igualmente los entiendo. Entiendo a los que les cayó mal porque es una flojera tener que ver este video, entre otros que tal vez vieron, para entender que la Biyudama no estaba tan mal. Pero tranquilos, en este caso particular, no como otros, no es en sí una burla ni un insulto al camino hecho por Naruto. Es decir, se explica entre los dos mangas. Nada más que decir. Si les gustó, recuerden dejar un pulgar arriba. Gracias por ver.